Advertencia. Este programa está destinado únicamente a adultos. Este programa enumera casos de todo el mundo, casos reales que pueden haber sido olvidados, historias reales que sucedieron, aunque algunas de ellas son confusas y extrañas. Pero este es nuestro mundo, lleno de cosas buenas y cosas malas. En el transcurso de estos acontecimientos, hay cosas que pueden impactar a mucha gente. Prepárense. Bienvenidos al segundo episodio de Crimen sin Fronteras. Caso cerrado. Los hechos del caso de hoy nos llevarán al corazón de Hollywood, específicamente en Studio City, que tiene la mayor concentración residencial de actores y directores de cine. También cuenta con los restaurantes más lujosos y elegantes sobre la avenida Ventura Boulevard. Los hechos comenzaron el viernes 4 de mayo del 2001, casi a las 8 de la noche, con un actor muy conocido y muy famoso en Hollywood, llamado Robert Blake. Se hizo famoso en una serie policial, se llama Baretta, una serie de los 70 en la que interpretaba a un detective de la policía que tenía a una cacatúa como mascota. El papel lo hizo Robert Blake, ganador del Emmy en el 1975 y del Globo de Oro al año siguiente. La serie fue cancelada en el 1978. Esa misma noche, el viernes 4 de mayo del 2001, Robert acompañó a su nueva esposa, con quien se casó hace menos de 2 meses, Bonnie Buckley, a cenar a un restaurante al que iba desde hacía más de 30 años. Es su restaurante favorito. De hecho, tiene un plato que lleva su nombre en ese restaurante. Robert aparcó su Ferrari a 100 metros del restaurante porque quería caminar. Llegó al restaurante con su esposa y todos los trabajadores lo recibieron calurosamente. Y por supuesto, todos los clientes se pusieron de pie, lo aplaudieron y lo felicitaron por su nuevo matrimonio. También deben saber que Robert tiene una mesa a su nombre que siempre está reservada todo el año, aunque algunos días no venga a almorzar ni a cenar. Después de cenar, Robert salió con su esposa a las 9:30 de la noche. Pero después de 5 minutos, se vio a Robert entrando solo al restaurante por la puerta trasera, designada para servicios. Se acercó a la mesa en la que estaba sentado y tomó algo, tal vez una billetera, un teléfono, una tarjeta de crédito o algo que pudo haber olvidado allí, y salió otra vez por la misma puerta trasera. Momentos después de salir del restaurante, se escucharon 2 disparos. Fuera del restaurante. Los clientes dentro del restaurante comenzaron a gritar. Había quienes corrían en todas direcciones y otros se escondían debajo de las mesas. Incluso hubo personas que se escondieron en la cocina. Había un estado de pánico y miedo. En el mismo contexto de estos hechos, Sean Stanak, un famoso director de cine que vive cerca de este restaurante, estaba sentado en el salón de su casa leyendo una revista. De repente escuchó que alguien tocaba la puerta y el timbre fuerte y rápidamente. Sean abrió la puerta y encontró a Robert gritando y le dijo: «Por favor, llame al 911. Alguien le disparó a mi esposa Bonnie». Sean llamó a la policía y a la ambulancia mientras Robert estaba gritando, llorando en estado de histeria. Rápidamente se fue y se dirigió a su auto. Y Sean lo siguió. Y también fueron todos los clientes del restaurante, pero estaban un poco lejos del auto. Robert se acercó hacia donde estaba sentada su esposa en el auto y vio su cabeza como si estuviera durmiendo, su cuello y toda su cara cubierta de sangre. Sean también llegó cerca del auto y Robert comenzó a correr hacia el restaurante. Sean le preguntó a dónde iba y él le dijo: «Déjame buscar un médico». Sean se sorprendió y se preguntó por qué Robert estaba buscando un médico cuando en cualquier momento llegaría la ambulancia. Sean se acercó al auto y vio rastros de balas en la mejilla de Bonnie, y allí supo que ella está muerta y no había esperanza de salvarla. Pero la pregunta es, ¿por qué y cómo la mataron? No creo que fue motivo de robo, ni secuestro, ni violación, porque su bolso estaba ahí, la puerta del auto estaba cerrada con seguro,
y ella no se movió de su lugar. En ese contexto, este lugar se llenó de gente. Algunos salieron de sus casas y otros de restaurantes cercanos. Y algunas personas detuvieron sus autos y se bajaron para mirar por curiosidad. Sobre todo porque reconocieron el rostro del actor Robert Blake, quien estaba en un estado de crisis nerviosa severa. Caminando de aquí para allá llorando, momentos después se sentó al borde del camino y comenzó a vomitar. En el mismo contexto de estos hechos, llegó la policía anticrimen de Los Ángeles, una ambulancia y policías de diferentes sectores. Y sin describir la escena allí, especialmente después de que los medios se enteraran del asesinato de la esposa de Robert Blake, presentó muchos canales de televisión y radio. El lugar se llenó de periodistas y cámaras. La gente se apresura para llegar al punto más cercano, desde donde se pueda ver claramente la escena del crimen. Y parece estar la estación de metro durante las horas punta. Robert Blake, cuando se recuperó, le dijo a la policía que su esposa, Bonnie, tenía muchos enemigos. La policía le preguntó a Robert si tenía un arma. Él respondió, sí, tengo una pistola calibre 38 con licencia y siempre la llevo conmigo. Le preguntaron dónde está. Les dijo que ahora está con él. Afortunadamente, hace un rato se me cayó encima, sin darme cuenta en el restaurante donde estaba cenando con mi esposa. Pero regresé al restaurante y lo encontré debajo de la mesa. Sacó el arma y se la entregó a la policía, quienes la enviaron al laboratorio forense, para que los expertos la examinarán y determinarán si es la misma arma que se utilizó para matar a Bonnie o no. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue enviado al departamento de autopsias, para que los médicos forenses determinen las causas de la muerte y sus detalles. Y se inició investigaciones sobre las circunstancias de este caso. Robert Blake contó su historia a la policía y dijo que después de salir del restaurante, fue con su esposa al auto. Y cuando subieron, se dio cuenta de que no tenía su arma y que podría haberse caído en el restaurante. Regresó al restaurante y entró por la puerta trasera. Y efectivamente encontró el arma. Al regresar a cierta distancia del auto, vio a una persona vestida de negro y le disparó 2 tiros a su esposa desde la ventanilla del coche y se huyó sin ver sus rasgos. Intentó seguirlo, pero al ver la sangre en el rostro de su esposa, decidió ir a la casa más cercana a pedir ayuda. Esperaba que su esposa todavía viva. En esta etapa de la investigación, los investigadores le pidieron a Blake que les diera su abrigo, para ver si contenía residuos de bala, y tal vez fue él quien le disparó a Bonnie. Los expertos forenses estuvieron presentes en el lugar y comprobaron que el abrigo de Robert contenía residuos de bala en el lado derecho del abrigo. Y él puede ser el culpable, por lo que se ha convertido en el único sospechoso a la espera de que finalice la investigación. Pero la pregunta es, ¿por qué mataría a su esposa cuando su matrimonio no había durado ni 2 meses? ¿Cuál fue el motivo para matarla? ¿Y es él el asesino o no? Para Hollywood, el matrimonio de Robert y Bonnie se considera una boda misteriosa, porque nadie fue invitado a la boda. En medio de estos acontecimientos, descubrirán por qué. Según allegados a Robert, dicen que él no la amaba, y ni siquiera se acuesta con ella. Además, siempre se burla de ella delante de todos. Si nos preguntamos, ¿esto pasó en solo 2 meses? Pues no, se casaron así 2 meses. Pero Robert conoce a Bonnie desde hace unos 2 años. Y además tienen una hija, se llama Rosie. La investigación ha avanzado considerablemente, y esto es lo que los investigadores están obteniendo al escuchar a las personas cercanas a Robert y Bonnie. Las personas que conocían bien a Bonnie dijeron que ella fue quien hizo que Robert se enamorara de ella, y siempre soñaba con casarse con cualquier famoso de Hollywood, a cualquier precio. Estaba en una relación con el famoso cantante, actor y comediante Dean Martin. También estuvo en una relación con el cantante Jerry Lee Lewis, y dijo que tuvo un hijo con él, y muchos personajes famosos de aquella época, pero no logró su objetivo, que era casarse con alguno de ellos.
En esta etapa, deben saber que Robert Blake ingresó al mundo del estrellato desde los 6 años y actuó en muchos papeles en películas y series. Dicen que su infancia fue muy difícil. Fue golpeado y agredido por su padre, y a veces su padre lo mantenía encerrado en el armario durante una noche entera, pero su madre no toma ninguna postura al respecto. Durante su juventud, Robert se convirtió en una estrella y logró grandes éxitos en los inicios de su carrera artística. Lo que distingue al personaje de Robert es que era muy violento y arrogante. Incluso con los medios, este es el testimonio de todos. Aquí nos preguntamos cuándo y dónde conoció Robert a Bonnie. Los investigadores supieron que su primer encuentro tuvo lugar en la primavera del 1999, en un club de jazz. La ocasión fue el cumpleaños del actor Shaq McCann. En ese momento, Bonnie vivía en Lancaster con sus 4 hijos, pero siempre viajaba sola a Los Ángeles. Siempre alquila una habitación en un hotel al lado del Universal Studio y casa estrellas que tienen mucho dinero. Esa noche, en la fiesta del cumpleaños, vio a Robert Blake borracho y decidió acercarse a él. Deben saber que algunas personas que beben mucho alcohol ven que cualquier mujer es una reina de belleza. Robert la vio acercarse a él como si fuera Miss Universo. En unos momentos, estaban teniendo sexo en su auto, en el estacionamiento del club de jazz. Unos días después, Bonnie le dijo a Robert que estaba embarazada. Robert se sorprendió y le dijo, ¿no dijiste que estás usando pastillas anticonceptivas? Pero Bonnie no estaba usando ninguna pastilla. Estaba mintiendo y le dijo que el embarazo podría ser de otra persona, ya que, según su relato, ella estaba en una relación con otra persona al mismo tiempo. Robert entró en un estado psicológico difícil y cuando nació la bebé, Robert hizo un examen genético para ver si era su hija. El resultado del ADN, positivo, significa que es su hija, y más que eso, se parecía mucho a él. Aquí decidió robársela a su madre e hizo un plan. Robert sabía que Bonnie tenía una orden judicial para no abandonar el estado donde vivía, en Lancaster, porque falsificó muchos documentos oficiales, incluida la licencia de conducir, tarjetas bancarias y otras cosas, y no podía salir de allí sin permiso. Y si la policía descubre que está en Los Ángeles, la encarcelarán. Robert decidió que su hija tiene que estar con él, no con su mamá. Un día le dijo a Bonnie que quería que lo acompañara a un restaurante a almorzar y quiere reconciliarse con ella y resolver todas las disputas entre ellos. Le dijo que conocía a una buena niñera y que ella vendría a su casa a cuidar de Rosie. De hecho, era su secretaria personal. Esto es parte de su plan para quedar con su hija. Bonnie aceptó y cayó en la trampa. Llevó a su hija, Rosie, a casa de Robert y la dejó con la secretaria, pues Bonnie pensaba que es una niñera. Mientras tanto, Robert Blake estaba con Bonnie en el restaurante. Le hacía creer que se arrepentía de todo y que la amaba y quería que viviera con él. De repente, 2 personas se acercaron a la mesa y se presentaron como policías. Le dijeron a Bonnie que los acompañara y no puede estar aquí en Hollywood porque tiene una orden judicial y debe regresar inmediatamente a Lancaster sin su hija, o será detenida e irá a prisión. Seguramente entendieron que estas 2 personas no eran policías, y esto es parte del plan de Robert Blake para privar a Bonnie de su hija. Bonnie descubrió la trampa que Robert le tendió y presentó una denuncia ante la policía por secuestro. Robert se encontró en problemas. Bonnie le hizo una oferta. Le dijo que si se casa conmigo, retiraré la denuncia y todos los cargos. Además, Bonnie tiene grabaciones de Robert amenazando con matarla. Robert aceptó todos los términos, temiendo el escándalo y el encarcelamiento. Por lo tanto, se casó con ella. Fue un matrimonio tradicional y normal, sin que nadie fuera invitado a la boda. Naturalmente, toda esta noticia se difundió entre la gente y los medios de comunicación. Y según la opinión pública, Robert Blake fue quien mató a Bonnie. En cuanto a los investigadores, aún no han encontrado pruebas concluyentes de que Robert fuera quien la mató. Incluso los residuos de bala en su abrigo no son evidencia, porque Blake siempre está practicando tiro, y podrían ser huellas antiguas.
Resumen de la charla. ¿Cómo se puede demostrar que Robert es el asesino de Bonnie? 3 días después del crimen se encontró el arma homicida. No es el arma de Robert, sino otra pistola de 9 milímetros en un basurero, a unos metros del lugar del crimen. Significa el mismo calibre que se usó para matar a Bonnie. Pero la pregunta aquí es por qué el criminal dejó el arma homicida cerca de la víctima. Es decir, a unos metros de distancia. Los especialistas dijeron que tal vez el perpetrador quiera que la policía lo encuentre rápidamente. En la frecuencia de los eventos, la policía no encontró huellas dactilares en el arma utilizada en el crimen, simplemente porque estaba untado con aceite. Significa que el asesino es un profesional y sabe que la policía no encontrará huellas dactilares. A la policía solo le quedaba registrar la casa de Robert Blake. De hecho, se registró toda la casa. Aquí se encontraron documentos importantes relacionados con Bonnie, digamos escándalos importantes sobre Bonnie. Bonnie enviaba fotografías obscenas y sexuales a muchos hombres importantes y luego los chantajeaba para que le pagaran distintas sumas de dinero y a veces algunas propiedades inmobiliarias, además del fraude que cometió durante 20 años y acumuló una fortuna de dinero. Los investigadores descubrieron que ella estuvo casada 16 veces y no se divorció de ninguno de ellos, incluidos algunos que fallecieron, y fue ella quien se benefició de lo que dejaron atrás. Incluso hay personas que su muerte fue sospechosa, según informes policiales. En esta era del caso, esta información obtenida por la policía fue un regalo para el equipo de defensa de Robert Blake, y luego se filtraron copias de todo esto a los medios y de todos los escándalos de Bonnie. Todos los medios estadounidenses hablaban de ella día y noche, y por eso todos los que seguían el caso lo odiaban. En la secuencia de estos hechos, la policía encontró en el teléfono de Bonnie un mensaje de texto de su amante, Christian, hijo del gran actor Marlon Brando. Él le dijo: «Ten cuidado, si continúas con este enfoque, morirás a balazos». Como recordatorio, el hijo de Brando, Christian, estuvo en prisión por el asesinato del novio de su hermana. Este tema es muy conocido y ha ocupado a la opinión pública estadounidense durante mucho tiempo. En la misma investigación sobre el asesinato de Bonnie, Robert dijo que cuando Bonnie vivía con él, notó que había un extraño vigilando su casa todas las noches, pero la policía dudó de las declaraciones de Robert. El caso aquí dará un giro importante, ya que apareció un testigo importante y dijo que Robert le sugirió matar a su esposa Bonnie. Le dijo: «Te dejaré la puerta abierta para que entres y la mates, y nadie te verá, a cambio de $100,000. Esto es según las declaraciones del testigo Gary McLarty, pero él se negó y le dijo: «No soy un criminal y no soy un asesino». El mismo día, otro testigo, llamado Donald Balton, se presentó en la comisaría y dijo que Robert también le había pedido que matara a su esposa Bonnie por la misma cantidad, es decir, $100,000, pero dijo que no tenía el coraje de matar a un ser humano, por lo que rechazó la oferta. Robert Blake lo negó y dijo que los conocía, pero que no les pidió nada parecido. Cuando registraron la casa de Robert, la policía encontró una tarjeta SIM. Después de examinarla, descubrieron que Robert Blake llamó a Gary y Donald, es decir, a los dos testigos, los llamó 150 veces en los 2 últimos meses. La pregunta aquí: ¿por qué hizo todas esas llamadas y por qué no usó su teléfono privado o el de su casa si no tenía nada que no quisiera que nadie supiera? Los investigadores también descubrieron que Robert había retirado $200,000 entre octubre del 2000 y marzo del 2001, sin saber el motivo. Toda la evidencia implica directamente a Robert Blake en el asesinato de Bonnie. También se escuchó a su primera esposa, Sondra Blake, quien dijo que Robert le disparó en 2 ocasiones sin alcanzarla. También la amenazó varias veces con una pistola, diciéndole que si no me das a mis hijos, te mato, según su testimonio. En abril del 2002, la policía arrestó a Robert Blake. Pasó 1 año en prisión y fue puesto en libertad bajo fianza de $2 millones en espera del juicio. Esto se considera un precedente en Estados Unidos que no había sucedido antes, pero eso es lo que hace mucho dinero.
En relación con estos hechos, el juicio de Robert Blake comenzó 3 años después del asesinato de su esposa Bonnie. En la primera sesión del juicio, la defensa quiso poner en duda todas las pruebas y elementos de prueba que había en el expediente de condena. La defensa preguntó a la fiscalía, ¿cómo pudo Robert matar a la víctima, lubricar el arma, tirarla a la basura y luego se fue a la casa más cercana a pedir ayuda? ¿Todo en solo 5 minutos? No solo eso. La defensa también demostró que los 2 testigos del caso consumieron drogas y uno de ellos ingresó 2 veces en un hospital psiquiátrico. En cuanto al testimonio de Sondra, la primera esposa de Robert, la defensa le dijo, «Tú estás mintiendo. ¿Y por qué no presentaste ninguna denuncia contra Robert cuando te disparó y cuando te amenazó?» Ella se quedó callada y no respondió nada. Seguramente ha llegado a la conclusión de que los abogados de Robert destruyeron todas las pruebas incriminatorias. Naturalmente, Robert Blake fue absuelto. Así es, eso es lo que hace mucho dinero. Pero después de unas semanas, la fiscalía decidió volver a intentar el juicio. Pero esta vez fue civil, no penal. Pero este juicio fue un fracaso y Robert volvió a prevalecer en el tribunal. Robert fue declarado inocente por falta de pruebas. En la última fase de este caso, también se dictaminó que Robert Blake pagaría $30 millones a los hijos de Bonnie, pero no pagó nada. Se alejó del panorama artístico y se dedicó a la agricultura hasta que falleció el 9 de marzo del 2023 a la edad de 89 años. Un agradecimiento especial a todos los seguidores por sus interacciones y no olviden activar notificaciones para recibir pronto nuevos episodios. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el próximo episodio.